Hola, muy buen día. Eh, el día de hoy les presento el trabajo llamado Reconocimiento del peligro de deslizamientos cosísmicos generados por terremotos de subducción y terremotos corticales superficiales en diferentes entornos montañosos de los Andes chilenos. Principal autora que les habla, además de Sergio Sepúlveda, William Murphy y Dave Becker. Actualmente me encuentro trabajando como investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins en la ciudad de Rancagua, Chile. El contenido de la presentación va a estar centrado en partir con una introducción, luego una metodología, para luego pasar a los terremotos generadores de deslizamientos cosísmicos más actuales, como el terremoto del Maule 2010 y el terremoto de Aysén del 2007, para finalmente hablar de los geomodelos y finalmente las conclusiones. Bueno, a modo de introducción, los terremotos en el caso chileno, asociada a la subducción o tectónica, justamente en un margen convergente tenemos distintos tipos de sismicidad, entre los cuales los principales o los terremotos más catastróficos en nuestro país son justamente los tipos B y C asociados a la zona de falla de subducción. Además, una sismicidad importante son la sismicidad cortical superficial, y para nuestro país los principales terremotos que generan deslizamientos son los terremotos de subducción y también los terremotos corticales superficial. Entonces, la metodología presente corresponde justamente en la preparación de inventarios completos de deslizamientos cosísmicos, ¿ya? Para luego hacer un análisis espacial de la distribución de justamente de los deslizamientos, para posteriormente hacer una evaluación de los factores que controlan la distribución de los deslizamientos cosísmicos y finalmente hacer una construcción de modelos conceptuales para el reconocimiento del peligro de deslizamientos cosísmicos. Como le había señalado previamente, en nuestro país hay dos tipos principales de sismicidad que generan deslizamientos cosísmicos, la sismicidad de subducción y la sismicidad cortical superficial. Y para cada caso vamos a tomar un caso de estudio. Para la sismicidad de subducción, el terremoto del Maule del 2010, y para la sismicidad cortical superficial, el terremoto de Aysén del 2007. Bueno, entonces las áreas de estudio son principalmente Chile Central, en donde está caracterizada justamente por la zona de subducción, y también morfoestructuralmente tenemos la cordillera de la costa, la depresión central y también la cordillera principal. ¿Ya? Justamente en estas áreas de estudio se generó el terremoto del Maule del 2010, magnitud 8.8, en la cual se caracterizó por tener dos asperezas, ¿ya? Y bueno, en línea gris se muestran las ISO o la distribución de la intensidad. Esta figura, bueno, es extraída de Ceregital 2019. Para este terremoto, ya se realizó un inventario completo de los deslizamientos cosísmicos que se muestra en la imagen de la izquierda. Y bueno, empezamos a hacer correlaciones con la geología, con la pendiente, como se muestra aquí en la figura izquierda, donde la correlación fue con una litología simplificada, ¿ya? Y además con la pendiente de las laderas. También se hizo una correlación con los parámetros sísmicos, principalmente con el PGA horizontal, el PGA vertical y con la razón entre estos parámetros. Además,
se definió más o menos cómo era el número de los deslizamientos en función de la magnitud. ¿Ya? En general hay muchos inventarios de deslizamientos cosísmicos gatillados por terremotos cortical superficial, como son los puntitos en gris. ¿Ya? Hay varios inventarios de este estilo a lo largo del mundo, pero inventarios asociados a terremotos de subducción hay muy pocos. ¿Ya? Y bueno, se ve una clara diferencia entre el número de deslizamientos gatillados por un terremoto de subducción versus por un terremoto cortical superficial. Entonces, podemos definir o se pudo determinar que justamente para un terremoto de subducción el número de deslizamientos es de 1 a 2 órdenes de magnitud inferior a un terremoto cortical superficial de igual magnitud o incluso menor. Bueno, toda esta información está en el paper de Serey et al. 2019. El otro área de estudio es los Andes patagónicos, justamente, donde se generó el último terremoto en el 2007, ya justamente asociada a la zona de falla Liquiñovsky, que parte desde el punto triple hasta más o menos, tiene una extensión de más o menos 1000 kilómetros. Bueno, en triángulos rojos se encuentran los volcanes, y en esta figura las líneas violeta corresponden a las fallas mapeadas. También para el sector de los Andes patagónicos, en el área de estudio, el trabajo de Villalobos et al. 2020 muestra claramente un modelo geométrico 3D de la zona de falla Liquiñovsky en la región, en donde principalmente considera 3 fallas activas: la falla Quitralco, la falla Río Cuervo y la falla Punta Cola. Toda esta información está en el paper de Villalobos et al. 2020. Y bueno, levantamos y actualizamos el inventario de los deslizamientos cosísmicos de este terremoto, y la clasificamos según Hank et al. 2014. También se hizo correlaciones principalmente con la distancia a la falla, ¿ya? Dando a entender que la mayoría de los deslizamientos están dentro de los primeros 5 kilómetros, y gran parte corresponde al primer kilómetro cercano a las fallas activas. Bueno, con estos 2 terremotos hicimos un análisis de justamente de los deslizamientos cosísmicos y del área total afectada, del número de deslizamientos y también del volumen total deslizado. ¿Ya? Vemos una clara diferencia en el volumen deslizado, justamente de un orden de magnitud de diferencia entre un terremoto de subducción versus un terremoto cortical superficial. Además, hicimos un análisis justamente de la densidad de la frecuencia del área de los deslizamientos, dando a entender de los resultados que para los terremotos de subducción, principalmente el área de los deslizamientos es mucho más pequeña en comparación, por ejemplo, con los deslizamientos gatillados por un terremoto cortical superficial. Bueno, con toda esta información
antes descrita y también con el análisis de los inventarios mundiales, pudimos hacer este resumen de las correlaciones más comunes de los deslizamientos cosísmicos en los Andes chilenos, justamente contrarrestando terremotos de subducción y terremotos corticales superficiales. ¿Ya? Entonces, donde los factores condicionantes serían el relieve, la litología, justamente la proximidad de la falla, los parámetros sísmicos, amplificación topográfica, la distribución espacial, tipo de deslizamiento y el número de deslizamiento. Con toda esta información, entonces, pudimos hacer los geomodelos, y para cada geomodelo damos características del terreno y por ende del peligro de los deslizamientos cosísmicos para distintos ambientes. En el caso de ahora que se le estamos mostrando, corresponde al ambiente de frente de montaña colindante a un área urbana. Entonces, definimos los distintos elementos del modelo, la parte alta de las laderas, la ladera interfluvial, y, por ejemplo, el canal, y por ejemplo todos los elementos cruzados, y para cada sector justamente qué tipo de deslizamiento se podría generar si ocurriera un terremoto cortical superficial o si ocurriera un terremoto de subducción. Y también los peligros secundarios. Y además entregamos recomendaciones sobre intervenciones ingenieriles y estrategias de reducción de riesgo. Entonces, por ejemplo, para el ambiente de frente de montaña colindante a una área urbana, les presentamos más o menos conceptualmente qué tipo de remociones cosísmicas se podrían inducir, más o menos su distribución, el área. Por ejemplo, en el modelo, el área urbana está representada con una grilla gris. Aquí no se ve muy bien, pero en cada modelo se le hace también un zoom. Y para cada modelo también presentamos los deslizamientos que podrían generarse para un terremoto de subducción, ¿ya? También presentando el zoom en detalle. Entonces podemos contrarrestar para un mismo ambiente qué tipo de deslizamiento se podría generar si tenemos un terremoto cortical superficial y qué deslizamientos podríamos tener para un terremoto de subducción, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que son modelos conceptuales. Bueno, en forma de conclusión, hemos desarrollado 4 modelos conceptuales. Ya ahora los que les presenté corresponden solamente al ambiente cordillerano colindante a área urbana, pero además está el ambiente fluvial, cordillerano fluvial, el ambiente cordillerano plutónico y el ambiente cordillerano glaciar, ¿ya? Entonces, para todos estos se han desarrollado modelos conceptuales del terreno que expresan justamente el comportamiento de las laderas frente a fuertes movimientos sísmicos, tanto para un terremoto cortical superficial y un terremoto de subducción en estos distintos ambientes montañosos de los Andes de Chile, característicos en el área, ¿ya? Cada modelo entonces expresa los peligros principales de remociones en masa, qué tipo, la distribución, qué tamaños, todo más o menos conceptualmente, sus posibles consecuencias y obviamente unas sugerencias ante posibles acciones de mitigación e intervención de ingeniería. Bueno, dado el contexto geológico y geomorfológico de estos modelos, pueden ser sumamente replicados en otros ambientes de Latinoamérica, y considerando el bajo costo, entonces puede ser una metodología, una herramienta poderosa justamente para entablar y visibilizar estos factores. Muchas gracias y espero que haya quedado claro la presentación. Y si tienen alguna duda o consulta, por favor háganla y esperemos que así sea. Un gusto poder hablar con ustedes y presentarles.